8, versículo número 31 en adelante. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Recuerden que estamos estudiando los atributos de Dios. Estamos en esta serie predicando los atributos del Señor y ahora estamos en el atributo, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Entonces ya estudiamos una primera parte en el mensaje del miércoles y en este día estamos llevando otra porción acerca de los atributos de Dios. Entonces, Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. Entonces dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Padre, te agradecemos, te damos gloria, honra y alabanza. A ti, mi Señor, todo el poder, toda exaltación. Nadie es como tú, mi Señor. Vinimos a este lugar para aprender. Vinimos a este lugar para que hables al predicador. Habla en este día al predicador. Instrúyelo al predicador. Padre amado, exhorta al predicador. Y en ese mismo sentido, Padre amado, que los hermanos que escuchan esta palabra, los aquí reunidos, también sean nutridos, exhortados, y que al impartir la verdad de tu palabra seamos edificados y transformados, Señor, a fin de que podamos salir, Padre amado, de este lugar, Señor, de una manera diferente, de una manera completamente distinta a lo que hemos venido. No sabemos de qué manera salgamos. De pronto algunos acongojados porque así hemos sido confrontados por el pecado, Señor. De pronto algunos contentos porque la palabra ha acertado en nuestras vidas, de que vivimos así esa palabra. De pronto, Padre amado, con algo de incertidumbre, Padre amado, por las cosas que la palabra revela. Pero, Padre amado, lo que quiero es que no salgamos como hemos venido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Miren que estamos estudiando el atributo, la verdad de Dios. Entonces, hoy veremos la parte de la verdad por medio del Hijo. Recuerden que nosotros habíamos visto la verdad por medio de la palabra. Y luego yo dije que también Dios revela su verdad por medio del Hijo y también revela su verdad por medio del Espíritu Santo. Entonces, en estos tres elementos, o en estos tres personajes, si bien cabe el término, Dios ha mostrado y ha revelado su gran verdad. Entonces, cuando hablamos de verdad, mis amados hermanos, hablamos de aquel don o aquella virtud de nunca mentir. O sea, Dios tiene una postura, o la postura de Dios ni siquiera es de omitir. Porque cuando alguien omite algo sabiendo que está encubriendo la mentira, entonces es mentira. Pero Dios ni siquiera omite una mentira o una verdad. Dios siempre va a ser verdadero en todo aspecto, en toda manera. Dios es verdadero. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje de Juan capítulo 8 versículo 31,
En nuestra vida, mis amados hermanos, esta palabra trae luz. Esta palabra trae luz a nuestras vidas. Dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí yo tengo una premisa, y la premisa es que Jesús había predicado a los judíos y ellos habían estado atentos, e inclusive ellos habían tomado una decisión muy importante de seguir a Jesús. Ahora, cuando yo digo una decisión muy importante, no es que ellos dijeron, Señor, quiero hacer la oración de fe como comúnmente hoy se usa en las iglesias. Y yo quiero hacer un énfasis en aquello, mis amados hermanos, desviándome un poquito del mensaje. Quiero decir que no porque una persona haga una oración a manera de una decisión, es creyente. Nos hemos equivocado en el Evangelio cuando de pronto a las personas decimos, ¿ya hiciste la oración? ¿Ya hiciste la oración? La gente dice, bueno, el pastor oró conmigo, él me dijo que repitiera una palabra. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, por eso yo oraba al Señor pidiendo que no salgamos igual como hemos venido, porque algunos de pronto vamos a salir medio traumatizados, pero estamos hablando verdad. Hermano, no es una garantía de que alguien repitiendo una oración sea cristiano. No es una garantía. La garantía es que esa persona, aunque nunca haya repetido esa oración públicamente, y ella comience a asistir a la congregación y poco a poco comience a enamorarse del Señor y sea confrontado por la palabra y sea revelado su pecado, y ella reconozca delante del Señor, y en su vida íntima, al estar en el espejo mirando el pecado, mirando su condición de vida, esta persona tome esa manera de vida que el Señor demanda en su palabra y deje esa manera de vida que ha traído del mundo, en el paganismo se podría decir. Entonces esta persona comienza a evidenciar que es un creyente cuando muestra sus frutos, cuando comienza a mostrar sus frutos. Entonces no es necesario que una persona haga la tal llamada oración de fe que se le llama, sino que esta persona evidencie que es cristiana por medio de sus frutos. Yo había compartido hace un tiempo, yo tenía alrededor, en un aproximado de 7 años en el Evangelio, como 7 años del Evangelio tenía yo, y el día que me di cuenta que en tantos años, y era predicador, visité muchos lugares, muchos templos predicando, pero en el día en que yo me di cuenta que mi vida no era una vida como la que manda el Señor en la palabra, entonces fui confrontado por el pecado, y recién ahí, y solo ahí, pude ver que necesitaba humillarme ante el Señor. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces los que han creído en el Señor son los que permanecen en su palabra. Mi amor hermano, no los que han creído en el Señor, no son aquellos que de pronto hicieron algún tipo de oración y muchas veces obligándolo, tráelo, arrástralo, tráelo acá. Porque saben acostumbrar en el día de hoy, en las congregaciones del día de hoy, a obligar a la gente a que se haga cristiano. Eso es casi igual como cuando obligan a un infante a ser narcotraficante. Casi lo mismo, porque ese va a sufrir en esa vida. Lo mismo va a pasar con este creyente que no quería venir, que él no quería, porque en verdad no fue invadido por el Espíritu de Dios, sino que fue seducido y muchas veces, como dije, obligado por los hombres, por el orgullo de los hombres, para dar a entender que en sus campañas masivas ellos atraen gente al Evangelio. Y ese no es el Evangelio del Señor, sino aquel que ha sido ministrado por el Espíritu de Dios y en un acto de humillación viene en arrepentimiento y fe. Ahora, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la receta del Señor Jesús. Imagínese, usted va al médico
y usted le dice, ¿qué tiene al médico? Y el médico le dice, debes de tomar esto para que tú te mantengas saludable. El Señor Jesús de igual manera dice que para que seamos sus discípulos debemos de permanecer en su palabra. El verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, mi amado hermano, cuando yo conozco esta verdad del Señor, la maravillosa verdad del Señor, yo entro en un estado de libertad. Porque si yo no conozco la verdad del Señor, vivo cautivo, viviré como esclavo del pecado. Hay mucha gente, yo ayer estaba, muchas veces los hermanos cuando escuchan esta palabra, como estoy discipulando a mi esposa, dicen, hermano, ¿por qué discipula a su esposa? Bueno, esa es la tarea del esposo. Mi tarea es presentar o discipular a mi esposa. Y estaba conversando con ella y estábamos tocando temas de la palabra del Señor. Entonces, yo le preguntaba a ella si era confrontada por el pecado. Y ella me decía que sí, que a ella ve su pecado. Hermano, cuando alguien no ve su pecado, ¿cómo puede decir que está en libertad? No puede decir que está en libertad. Cuando usted y yo vemos nuestro pecado, es cuando hemos sido ministrados por el Espíritu de Dios. Cuando usted no ve su pecado, la Biblia dice que está velado, que está ciego, que tiene un velo, que es un ciego y caerá en el hoyo, porque se siente bien, dice, no, pues yo no estoy pecando, yo estoy bien. Pero cuando usted ve el pecado, mis amados hermanos, cuando usted sabe que eso no es agradable, inmediatamente usted es un creyente, es un cristiano, porque ya usted comienza a detectar el pecado. El verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Miren, se dieron cuenta los hombres, los judíos, ellos acababan de recibir al Señor. Y imagínense, si recibían al Señor, si en ese momento ellos recibieron al Señor, se entendían que debían de estar en completa libertad. Parece que estos hombres no habían visto su pecado todavía. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo les dice, en el verso 31, Él les dice que es el que guarda, el que permanece en su palabra, será verdaderamente su discípulo? ¿Por qué cree que le dice eso? Porque el Señor, que conoce la mente y los corazones de los hombres, sabía que estos estaban por algún tipo de motivación o algún tipo de cosa, se proponían seguir al Señor. Es por eso que ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos, y el Señor está hablando que ellos eran esclavos del pecado. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos, linaje de Abraham somos. Ahora el verso 34 dice, Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Es clara y es contundente esa palabra, que todo aquel que hace pecado o que practica el pecado es esclavo del pecado. Significa, mi amor hermano, que si nosotros vivimos en una constancia vida de pecado, nosotros no hemos sido libres, somos esclavos del pecado. Entonces es ahí, usted tiene que ver el evangelio verdadero. Mire su vida a la luz de su pecado. Mire su vida a la luz de su pecado. Si usted y yo vivimos siempre frecuentando el pecado, probablemente y más que seguramente somos esclavos del pecado. No somos verdaderos discípulos. El verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, mis amados hermanos, en este asunto, aquel que es esclavo, mi amado hermano, hablando en términos familiares, no es igual a la condición del hijo que permanece para siempre. Entonces, un esclavo puede ser vendido o puede ser desterrado a otro lugar o a otro amo. Entonces, el hijo va a permanecer en la casa. Queremos ser de la casa del Señor, queremos pertenecer al Señor, entonces
procuremos estar en esa condición de hijo, porque el verso 36 dice así, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús puede libertarnos. Solamente Él puede traer libertad a nuestra vida. El Hijo Jesucristo, antes que Él viniera, era el Verbo. Eso nosotros bíblicamente podemos corroborar. Antes que Cristo venga, mis amados hermanos, Él era el Verbo. Eso lo vemos en Primera de Juan, pero no lo vamos a ver todavía, sino un poco más adelante. Simplemente quiero asentar base en esto. El Hijo es el Verbo hecho carne. Como los hombres dejaron de amar y temer a la verdad de Dios por medio de su palabra, entonces ellos dejaron de andar en la palabra de Dios, envió a su Hijo unigénito, que es la palabra encarnada, y no solo la palabra, sino que es la verdad manifiesta. Recordemos que el Salmo número 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis amados hermanos, simplemente para hacer un énfasis en lo que acabamos de decir, como los hombres no querían escuchar, y ya es más, los hombres dejaron de amar la palabra revelada o la palabra escrita. Los hombres ya no tenían temor a la palabra. Imagínense que Jesucristo fue anunciado por medio de los profetas. Es más, cuando usted y yo estudiamos teológicamente, Cristo aparece desde el Génesis. Cristo aparece desde el Génesis. Aparece el anuncio del Mesías prometido desde el Génesis. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos a Cristo en la línea del tiempo que va a venir para traer salvación, los hombres olvidaron la palabra. ¿Qué sucedió cuando los hombres, los magos, llegaron donde Herodes? ¿Cuál fue la película en ese momento? ¿Cuál fue el accionar? Dijeron, porque había un desconocimiento de la comunidad, sino que fueron a buscar entre los ancianos los rollos, los pergaminos, para ver el anuncio del que había de nacer, porque habían abandonado la verdad, porque los hombres se habían dedicado a las tradiciones. Entonces se habían olvidado de la verdad de Dios, se habían olvidado de la verdad de Dios. En otras palabras, habían negado esta verdad maravillosa. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, los hombres temblaban a la voz de Dios. Los hombres temían a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los hombres se compungían. Los hombres, es más, ellos testificaban que no soportaban la palabra de Dios. Hermano, en nuestros días hay un asunto de irreverencia hacia la palabra de Dios. Nadie tiene nadie tiene temor a la palabra de Dios. Es como cualquier cosa, hermano. Hay veces me ha tocado a mí evangelizar a hombres que consumen droga y están drogados, y ellos saben algún texto bíblico porque en algún momento le predicaron, en algún momento asistieron a alguna iglesia, y ellos relatan la Biblia de memoria. Mi amado hermano, eso da a entender que los hombres no tienen ningún tipo de temor por la palabra de Dios. Hombres que viven en fornicación, mujeres que viven en adulterio, y hombres también en adulterio, y cuando se les comienza a predicar, ellos también comienzan a citar la palabra de Dios. En vez de compungirse y caer temblando de pavor de que le está hablando la palabra de Dios, ellos también hacen uso de la palabra de Dios. Eso significa, mi amado hermano, que en nuestros tiempos hay mucho irrespeto, que la gente, el mundo entero, ya una iglesia, en ciertos sectores, la iglesia
hermano, no tiene ningún tipo de respeto por la palabra del Señor. Le parece cualquier literatura. Cuando usted y yo vemos la Biblia como cualquier literatura, entonces hemos perdido el horizonte, estamos extraviados, porque esta es la voz de Dios y todo hombre deberá postrarse al simple hecho de escuchar la palabra de Dios. No es cualquier cosa. ¿Usted sabe por qué se le llamó en el Nuevo Testamento a los predicadores, se le llamó heraldos? ¿Sabe por qué se le llama heraldos? Heraldo era aquel vocero que iba delante del rey anunciando que éste ya venía. ¿Y por qué iba delante el heraldo anunciando? Para que el pueblo esté listo, para que cuando venga el rey ellos se postren y hagan reverencia. Cuando la humanidad, cuando nosotros escuchemos la palabra del Señor, cuando el heraldo, cuando el predicador está hablando, el predicador es el heraldo, está anunciando que el rey ya está aquí o el rey está viniendo. Todos deben de estar listos en acción de reverencia al Dios soberano, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ese era el trabajo del heraldo, ir anunciando y decir: aquí viene el rey. Entonces, recuerde que en el Antiguo Testamento la palabra era lámpara. Por eso cuando en alguna ocasión usted escucha a algún predicador y diga: encienda sus lámparas, está diciendo: abra sus Biblias. Entonces, el predicador, mis amados hermanos, la audiencia tiene que entender que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra. En el Antiguo Testamento así era, la lámpara. La palabra era la que iluminaba, la palabra era la que alumbraba, la palabra era la que guiaba, la palabra era la que exhortaba, la palabra era la que traía, mi amado hermano, restauración. Era la palabra de Dios. Todos tenían temor a la palabra de Dios. Ahora, la palabra era su brújula, su mapa. Por ella eran ordenados, guiados, preparados, pero se olvidaron y comenzaron a andar en tinieblas y ahora tropezaban. Entonces apareció la misma palabra con el mismo propósito, el de alumbrar. El propósito de la palabra de Dios siempre ha sido alumbrar. Pero en esta ocasión ya no solo era una voz ni un manuscrito, sino que ahora la verdad apareció en forma de hombre. Así lo testifica en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Sígame ahí. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa es la condenación, mi amado hermano, que la palabra vino al mundo, que la lámpara vino al mundo, que la luz vino al mundo, que la revelación vino al mundo. Vino al mundo, hermano. Dice el apóstol Juan en el verso 19: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Preste la atención a esta fraseología cuando dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, yo quiero detenerme un momento para poder dar detalle de este verso. Cuando el escritor usa esta palabra en el verso 19 diciendo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Esa palabra más es para indicar que sí, que las personas aman al Hijo de Dios, que las personas aman a Jesús, pero amaron, pero
el sentido que aquí está dando a entender es que su amor mayor fue para las tinieblas. O sea, no está diciendo que dejaron de amar a Dios en su totalidad, no, sino que amaron mayormente a las tinieblas antes que a la luz. Y eso implica, mi amado hermano, en que desde el Antiguo Testamento Dios ha decretado que Él no comparte su gloria con nadie. Significa que si los hombres aman un tanto a Dios y un tanto al mundo, Dios no acepta eso, porque Él es celoso y Él demanda completa adoración y amor hacia Él. Entonces, los hombres en el día de hoy, inclusive en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, tenemos ese tipo de sistema, en el de amar a Dios en algunos aspectos porque Dios es bueno y que lo es, porque Dios nos favorece, Dios es misericordioso, Dios nos colma de muchos favores y estamos agradecidos con Dios y amamos a Dios en todo ese sentido, mis amados hermanos. Pero, mi amado hermano, las iglesias del día de hoy mayormente aman más al mundo y al sistema de este mundo que a Dios, porque este mundo tiene cosas codiciables, tiene cosas apetitosas, tiene cosas que verdaderamente la palabra no te ofrece. ¿Por qué? Porque la palabra siempre te va a hacer restricciones para salvación, pero el mundo siempre te va a servir una bandeja con todo, siempre te va a servir con todo para que tú escojas. Y tú dices, acá hay más opciones. Entonces, puede que nos congreguemos, puede que asistamos a una iglesia, pero si nuestro corazón está mayormente inclinado al mundo, si está mayormente inclinado al mundo, mis amados hermanos, a las tinieblas, eso significa que hay una separación entre Dios y esa persona. No simplemente es el asunto como en el verso 18, dice en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, esa es una forma de condenación del que no cree, pero el que cree a medias también es condenado. Recuerden el libro de Apocalipsis, dice que Dios no quiere un término medio como tibio. O eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitará. Entonces las iglesias nuestras en el día de hoy vivimos un evangelio a medias de tibieza. Ahora el verso número 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, todo aquel que hace lo malo, él no quiere venir a la luz por una sola cosa. ¿Por qué cree usted? Porque cuando él venga a la luz, está en plena obligación de que queden expuestas todas sus obras malas. Ahora el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, como podemos ver, la verdad de Dios toma forma de hombre, pero su función era la misma, la de alumbrar. Pero los hombres una vez más rechazaron la verdad que alumbra sus tinieblas, porque sus obras eran malas y no querían ser expuestos. Es por eso que amaron más las tinieblas. Cuando usted le predica a cualquier persona que no haya venido al evangelio, sea su familiar, su cónyuge, ¿por qué ellos no quieren venir al evangelio? Usted hágase esa pregunta, como examen, hágase esa pregunta. ¿Por qué no quieren venir? Es porque ellos no quieren que sean descubiertas sus obras malas. Ellos siguen amando las tinieblas para que sus obras malas no entren en una etapa de descubrimiento, de que sean expuestas. Ellos por eso siempre viven herméticamente amando el pecado. Todo aquel que guarda el pecado lo ama. Todo aquel que tapa el pecado lo ama. Imagínese si usted en el día de hoy preparó una comida muy deliciosa, una lasaña por decir así, y le sobró un pedazo. Usted no la va a dejar abierta
para que las moscas la pisoteen. Usted va a taparla y la va a guardar en el congelador, porque usted tiene que saber que eso le va a servir para más tarde y va a ser de provecho. Asimismo, el hombre que encubre su pecado, él sabe que él lo guardará el pecado porque le servirá de provecho luego más tarde. Él no quiere que quede expuesto su pecado. No, por eso es que la luz vino al mundo. Pero los hombres aborrecieron la luz, amaron más las tinieblas. Ahora, este maravilloso atributo de Dios estuvo entre los hombres. La verdad es la que alumbra al pecador. Hermano, si un día a nosotros no nos hubiese alumbrado Jesucristo por medio de la locura de la predicación, nosotros todavía fuéramos esclavos del pecado. Entonces, el maravilloso atributo de la verdad de Dios que trae luz. Hermano, qué precioso es cuando la palabra nosotros nos alumbra. No sé si usted se ha dado cuenta, de pronto usted no tiene ni idea de algo y usted de pronto conoce su pecado o de pronto lo desconoce, pero es a partir de que usted está estudiando la palabra del Señor y usted se encuentra con un hecho y usted dice, wow, yo he estado en contra del Señor, yo he estado en contra de la palabra, yo he estado en contra de la verdad. Yo he estado en contra. Entonces usted entra en una etapa de descubrimiento que ha sido confrontado y va a la verdad. Nuestro amado Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, versículo 15 al 17, él cita a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Vaya nomás a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7, es casi lo mismo. Pero Jesucristo ha quedado registrada esta palabra que él citando a Isaías 9, 1, 7, en Mateo capítulo 4, versículo 15 al 16, pero como le decía, vaya a Isaías 9, del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Pues tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta verdad fue profetizada aproximadamente 740 años antes de Cristo, que la luz vendría al mundo trayendo esperanza de salvación aún para los gentiles. Así le decían a los del otro lado del mar de Galilea, porque como el pueblo de Dios había profanado la verdad,
cambiándola por ritos y tradiciones dogmáticas o de hombre, el pueblo se pervirtió porque apagaron la luz, dejaron de ver la verdad. Mis amados hermanos, dejaron de ver a Dios, y como estaban ensañados en sus idolatrías, en sus deleites, no pudieron discernir, no podían identificar a la luz, porque esta les vino a ser ofensa, ya que ellos eran de la noche, no soportaban esta verdad que les alumbraba, la rechazaron porque ella ponía en evidencia su mal caminar, su mal camino. Hermano, ¿se ha dado cuenta usted? ¿Se ha dado cuenta que cuando usted está durmiendo, verdad, se entiende que es de noche, usted está cerrada su habitación, y cuando ya usted se va a levantar, prende la luz, esa es causa de ofensa, su rostro no es el mismo, usted cambia, su fisionomía cambia, porque la luz viene a ser algo de ofensa. Entonces la verdad también es así. Hermano, cuando a una persona le están hablando la verdad, puede reaccionar de la siguiente manera: o se puede enojar, o puede estallar en llanto, o puede entrar en alegría. Entonces, mi amado hermano, la luz va a ser algunas cosas, algún efecto en tu vida, en mi vida. La luz va a ser eso, la verdad va a ser eso, la palabra del Señor va a ser eso, cuando somos confrontados. Entonces, ya vimos que una vez la palabra de Dios, los hombres la rechazaron, ahora vino la palabra hecha carne, que era Cristo Jesús. Entonces, estábamos viendo, es por eso que Juan hace un informe detallado para que quede en constancia que la palabra que una vez fue olvidada, ahora cobra vida en forma de hombre para alumbrar precisamente las tinieblas del pueblo de Dios. Pero el pueblo no le recibió, no la aceptó, la rechazaron, porque no había temor, más bien se ofendieron. Entonces, como el pueblo escogido la rechazó, el Señor, en cumplimiento a su verdad, haciendo mérito a su verdad prometida de salvar aún a los gentiles y a su pueblo, llevó a cabo su propósito. Es ahí donde nosotros entraremos en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice esta palabra así. Vamos a ver el nacimiento de la palabra encarnada. Vamos a ver el nacimiento de la palabra encarnada. En el principio era el verbo, y era la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, está explicando el autor que este no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y revisemos un momento el verso 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mire, Dios usa a Juan para que dé testimonio de que la palabra iba a venir a alumbrar una vez más. Porque ¿cómo era que vivía el pueblo de Dios en los días cuando antes que Cristo nazca? Vivía en tinieblas, vivía en completa oscuridad, vivían de noche, vivían cegados por el pecado. Entonces, Juan vino a anunciar, ese es un heraldo, Juan vino a anunciar que la luz venía a este mundo a alumbrar a los hombres. Ya había sido advertido la humanidad o el pueblo de Israel.
Entonces, el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire, se fue anunciado que la luz verdadera, que la luz de verdad venía a este mundo, se disponía para este mundo, se dirigía para este mundo, mis amados hermanos. En el mundo estaba, o sea, ya llegó al mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba la verdad, estaba la luz, el mundo por ella fue hecho, por la verdad, por la luz, por la palabra, por Cristo, pero el mundo no le conoció. O sea, no teníamos ni idea de quién era el Hacedor, no teníamos ni idea de quién era esta luz. Luego dice en el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero había un pueblo que sí sabía. Eso es lo que yo le decía. Había un pueblo que sí tenía la idea, había un pueblo que tenía la revelación, había un pueblo que tenía la profecía, había un pueblo que tenía todos los manuscritos. ¿Quién era ese pueblo? El pueblo de Israel. Ese pueblo tenía todo, mi amado hermano, pero más sin embargo, ese pueblo no le quiso recibir. Teniendo toda la información, ese pueblo no le quiso recibir. Es como en el día de hoy. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que ahí descansa toda la información de Dios. Y si nosotros hacemos caso omiso a esta verdad, somos igual, idénticos que el pueblo de Israel. Si nosotros hacemos caso omiso a esta verdad, somos, mi amado hermano, igualito al pueblo de Israel. A veces los predicadores hacemos este uso como, son fariseos, ustedes son unos fariseos, pero mi amado hermano, evaluémonos si no estamos en la misma condición farisaica. El verso número 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este verso, mi amado hermano, es muy interesante porque el Señor, una vez que los suyos le rechazan, entonces Él da esta oportunidad, o pone esta oportunidad única, mis amados hermanos. Sin esta oportunidad única, nosotros no tenemos derecho de salvación. Si no es esta verdadera oportunidad única, mi amado hermano, yo debo de aprovechar esta oportunidad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y esta palabra es para que no haya distinción de nación, de raza, de lengua. Esto es para todo aquel que cree en Él. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso le dio potestad, les dio derecho. Les dio derecho de ser hijos legítimos. Recuerda que nosotros somos adoptados. Somos adoptados. Pero una vez que nosotros fuimos adoptados, mis amados hermanos, no solo fuimos adoptados, recibimos los apellidos del Señor. Ya somos hijos legítimos. Por eso es que dice la palabra de Dios que en el cielo somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Somos herederos y coherederos con Cristo, porque los bienes que eran de Cristo se nos ha repartido para nosotros también. Entonces, mis amados hermanos, ya nosotros no somos adoptados. Nosotros somos hijos legítimos de Dios por medio de la sangre del Cordero, por medio de Cristo Jesús. El verso número 13, los cuales no son, escúcheme, los que le recibieron, eso no somos nosotros. Miren lo que dice, aún habiendo nacido de nuestras mamás, pero el Señor ya no nos mira como que somos nacidos de nuestras madres, sino que nos mira desde otra condición. Vea lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre. Escuche, usted y yo, para el Señor, ya no nos mira. Recuerde que sangre y carne no va al Señor, según 1 Corintios capítulo 15. Ahora, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. El Señor imagínense, nuestros padres tuvieron un deseo muy grande para llegarse a la intimidad, y producto de ello somos nosotros. Pero el Señor ya no nos mira en esa condición. El Señor no nos mira que somos engendrados de carne, sino que ahora somos engendrados de Él en Cristo Jesús. Somos engendrados de Él, somos nacidos en Él, somos hijos de Él legítimamente. Ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Ya no entramos en la voluntad de varón, sino en la voluntad de Dios. Y el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, la evidencia del atributo de Dios, de la verdad, es que Jesucristo vino a mostrar, Él es la evidencia viviente de la gracia y de la verdad. El 15, Juan dio testimonio, hablando de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, la verdad de Dios ha sido revelada por Cristo Jesús. Él era el que decía, mi Padre y yo, uno solo somos. El apóstol Juan deja claro que su informe que está detallando, o su informe que deja en constancia, son las palabras de Juan el Bautista. Aquí en el verso 17 afirma que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, porque Él es la verdad. A menudo pensamos, Dios es dueño de la verdad. Esta expresión muestra como que Dios puede hacer lo que quiera con la verdad. A menudo pensamos de eso y entonces incluso nosotros decimos, y es verdad, Dios puede hacer lo que quiera y Dios es dueño de la verdad, sí, pero no es así, mi amado hermano, en un sentido como que Dios quiera distorsionar la verdad haciendo lo que Él quiera con la verdad. Porque imagínense, Dios es el dueño de la verdad, pero si Él quiere hacer lo que quiera con la verdad, entonces Dios distorsionaría la verdad. Y aunque Él como Dios está en su pleno derecho de hacer lo que le plazca, porque todo está bajo Él, pero como es un Dios verdadero y practica la verdad, Él no cambia. Él no cambia. Mi amado hermano, mire, Dios, Él es verdadero. Dios es verdadero. Entonces, si Dios quisiera hacer con la verdad lo que a Él le da la gana, dejaría de ser un Dios verdadero, porque distorsionaría lo que Él ya ha dicho. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto de entender, mi amado hermano, que Dios no muda su verdad, que Dios no cambia su verdad. Es por eso que Dios no hace lo que le da la gana con su verdad, aún siendo dueño de la verdad. No, la verdad de Dios es inamovible. Lo que Él dijo, eso será. Jehová ha dicho, así será. El verso número 18. Él de su voluntad nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es un hecho que Él no cambiará. Es la verdad, así es y así se permanecerá. Él nos hizo nacer para la palabra, por la palabra de verdad. Entonces no es que Dios es solo el dueño de la verdad, sino que Él es la misma verdad personificada. Dios es la misma verdad personificada. Es por eso que Cristo lo afirma, que Él era la verdad. En Juan capítulo 14 versículo 6 dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la respuesta del Señor a la pregunta de Tomás, cuando dijo: ¿a dónde vas? Y preguntó: ¿cómo pues podemos saber el camino? Ya que Jesús dijo que iba al Padre a preparar las moradas, pero que regresaría por los que son de Él. Y en respuesta a la preocupación de Tomás, porque Tomás estaba preocupado, que muy preocupado pregunta sobre el camino, a dónde iba el Señor, Él le dice: yo soy el camino y la verdad. Esto es para asentar que Él es la única versión fidedigna que lo llevará al lugar donde Él se va a reunir con su Padre. Hermano,
el camino, la verdad. Esto es la única versión fidedigna del lugar donde Cristo se fue a reunir con su Padre. Cristo es el único lugar verdadero. Ahora, mis amados hermanos, en otras palabras, no nos movamos de Cristo, porque Él es la única verdad que nos garantiza llevarnos al cielo. No nos movamos del Señor, porque Él es la única verdad que nos garantiza llevarnos al Señor, al cielo. Entonces, estamos culminando por el día de hoy, mis amados hermanos. Nos queda una porción más, la verdad por medio del Espíritu Santo. Y en esta culminaremos en el siguiente mensaje. Amén. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos.